Compatriotas, muy buenas tardes. Les saluda Jorge Luis Micalay Lozano para compartir con ustedes nuevamente 7 minutos de reflexión. Como siempre, mi saludo a todos los peruanos en el Perú y en el mundo, y de manera muy especial a aquellos que viven en nuestros territorios, desde Tumbes hasta Tacna, pasando por Arica, Pisagua, Iquique, Chipana, todo Tarapacá, territorios siempre peruanos. Continuando con estas reflexiones, sin duda alguna que es muy meritorio continuar hablando del tema constitucional, con mucho más razón después de las expresiones vertidas por el señor Castillo. El día de hoy, domingo 24 de abril del año 2022, nos encontramos los peruanos bastante preocupados porque continúa la polarización en nuestro país. A lo que ya es de conocimiento de todos, y sería ocioso volver a recordarlo, tenemos que añadir las últimas expresiones del señor Castillo en el sentido de consultar al pueblo, como él tanto lo señala, palabrita que él tanto adora, consultar al pueblo en torno a la posibilidad, la necesidad, el si estar de acuerdo los peruanos con una nueva constitución, para de esa manera incluir en la cédula de sufragio, recordemos que ya se vienen las elecciones regionales y municipales, un ítem en el cual tendríamos los peruanos que señalar sí o no ante esa posibilidad. Eso, por cierto, estaría pasando por una vulneración flagrante de nuestra constitución política. En más de una ocasión he comentado que lo ideal sería incluir dentro del texto constitucional en el artículo 206 la posibilidad de un tercer mecanismo a los dos que ya existen, referidos a reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Pero en la actualidad eso no ocurre. En la actualidad solo hay dos mecanismos que necesariamente pasan por el Congreso para que se pueda reformar nuestra Constitución política. Hace unas semanas también estábamos comentando sobre los importantes aspectos que tienen relación con esta eventual reforma. No solamente es el hecho de si nos encontramos en el momento adecuado, vamos a llamarle en el momento constitucional para esa eventual reforma, o en su defecto una nueva, sin dejar de señalar que al decir una nueva constitución estaríamos hablando en realidad de una reforma total, lo cual en la práctica no existe, porque existirán diferentes artículos, disposiciones, que siendo el núcleo duro de la Constitución, se van a mantener incólumes. Entonces la reforma total no existe. Es una frase inexistente, es algo ficticio. Lo que hay son reformas parciales. Pero no solamente comentar el hecho de lo que importa, el saber si nos encontramos en el momento constitucional para esa eventual reforma, sino cuáles serían los mecanismos o el mecanismo apropiado. Uno ya sabemos es la Asamblea Constituyente, que desde mi punto de vista no tiene mayor sentido en la actual coyuntura. Las otras evidentemente son las más posibles y son las que corresponden. Simplemente el mecanismo de utilizar el Congreso de la República, de que sea la institución del Congreso de la República la encargada de hacer esos cambios. Eventualmente se podría haber alguna comisión especial nombrada por el Poder Ejecutivo, pero cosa que no debería ocurrir en nuestro país, dada la realidad, la coyuntura, la polarización, y porque simplemente tenemos que respetar el Estado de Derecho, y eso pasa por respetar el artículo 206 y que sea el Congreso la institución encargada de dichas reformas constitucionales. ¿Que son necesarias reformas? Evidentemente que sí. Hasta ahí hemos hablado si estamos en el momento adecuado, de cuál es el mecanismo adecuado. Un tercer punto sería cuáles serían los cambios adecuados, es decir, cuáles serían aquellas disposiciones constitucionales que deberían de ser derogadas o modificadas y cuáles serían aquellas que tendrían que ser quienes suplan a estas que quisieran ser modificadas o derogadas. Y de eso se ha dicho muy poco. Solamente suele decirse modificar tal o cual artículo, generalmente vinculados al régimen económico. Pero existen otras disposiciones muy importantes que también tendrían que ser vistas para una eventual reforma.
y empezar, sin duda alguna, por la reforma del Estado peruano, evitando que lacras como las que existen en nuestro país estén al frente de los diferentes órganos que dirigen el destino de nuestro país. Entonces encontramos cuando menos 3 aspectos. Y el cuarto y fundamental, pueden haber más sin duda alguna, es el hecho de comprender quiénes son los encargados o quiénes deberían ser los encargados de estas reformas. No puede ser un Juan Pérez con mucha ilusión, con mucho corazón, lo cual por cierto es importante, sino que tiene que tener mucha materia gris y conocimientos en la materia constitucional. Zapatero a tus zapatos, siempre lo he dicho, y cada quien en lo suyo. Entonces, no basta la ilusión, no basta el corazón, que por cierto es la base, es lo importante, sino los conocimientos idóneos, las capacidades, para poder ser parte de lo que significa una reforma de la Constitución. Para ir terminando estos breves minutos de reflexión, que son 7, número de Dios, señalar, como ya es de conocimiento público, que ya fueron seleccionados los 6 magistrados que reemplazarán a aquellos otros 6 cuyos mandatos ya habían vencido. Estamos hablando del doctor Blume Fortini, Eloy Espinosa, Marianela Ledesma, Manuel Miranda, César Augusto Ramos, ya fallecido, y José Luis Ardón, quienes van a ser reemplazados por los doctores Francisco Humberto Morales Arabia, Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Augusto Ochoa Cardich. En manos de ellos estará próximamente los destinos del Tribunal Constitucional, por cierto también adicionándose al doctor Ferrero, quien no tiene el mandato vencido. Hasta acá mis reflexiones, compatriotas. Estaremos nuevamente el próximo domingo comentando otras ideas relacionadas a nuestra realidad. Por cierto, los invito a compartir, a analizar estas palabras, estas expresiones, y como siempre los invito a reencontrarnos el próximo domingo. Me despido de todos y como siempre, que Dios nos proteja.